Los cubanos hemos sido criados con mucha censura. Tenían miedo a hablar, a que ellos dieran algún dato y luego tener problemas con el gobierno. Son personas no acorde con los procesos revolucionarios que se han llevado a cabo en Cuba. Si tú coges una carrera que tenga que ver con turismo o cosas así con los extranjeros, saliste bien. Si coges una que tenga que ver con médico, profesor, estás embarcado. Se lo piensan mucho antes de abandonar una misión médica porque luego no pueden ver a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, pero aún así muchos lo hacen porque sí. En Cuba hoy hay escasez de médicos por esta regulación y de no hacerlo, entonces les retiran el título. ¿Cuánto cobra un médico cubano cumpliendo misión en otro país? ¿Cuánto gana mensualmente como promedio un médico en tu país? Bueno, pues en Cuba un médico gana mensualmente como promedio $30, no por hora, mensualmente $30. Es que en Cuba el médico solamente puede trabajar con el gobierno. Si trabaja de forma particular, si lo agarran haciendo algo privado, pues le quitan el título, se lo invalidan y ya no puede ejercer más como médico. Pero hay una forma en la que los médicos cubanos pueden ganar más dinero, ganar más dinero trabajando con el gobierno. Y esta forma es las misiones médicas internacionalistas. Pero que no me conoces, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Hoy vamos a estar hablando precisamente sobre esto, sobre las misiones médicas internacionalistas. Ya está lloviendo. Ay, ay, ay. Dios mío, cosas, pero es que ahora no estaba cayendo agua porque está lloviendo. Vamos a refugiarnos. Caballero, me guarecí aquí en este museo, me guarecí. Hace rato que yo no utilizaba esa palabra, guarecí. Bueno, me refugié de la lluvia ahí y ya terminó, hasta está saliendo el sol. Bueno, seguimos, caballero. ¿Qué son las colaboraciones médicas? Las misiones médicas en Cuba. Son contratos de trabajo, contratos médicos en otros países como Uruguay, México, Argelia, Arabia Saudí, Angola, en diferentes países son contratos médicos donde el intermediario es el gobierno. Ahora, ¿qué tiene que hacer un médico para solicitar esta misión médica? Pues ponerse en una bolsa de colaboración que existe en cada institución de salud. Luego que está en esa bolsa, pasan por una comisión. Esta comisión dice si estos médicos son aptos, si merecen, si tienen los requisitos para cumplir misión. Y luego, de acuerdo a las plazas que hayan en otros países a ocupar de misiones médicas, entonces se la otorga. Antes esto era bien, pero bien estricto, pero hoy, debido a la escasez de médicos, porque sí, en Cuba hoy hay escasez de médicos, pues ya no es tan estricto. Depende de la especialidad que usted tenga, la disponibilidad en otros países, pero ya no es tan estricto como antes. ¿Verdad? Sí. Yo sigo en Instagram. Ay, gracias. Gracias. Un tarequeador por ahí me saludó. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué emoción! Bueno, ahora vamos a lo que ustedes seguro se están preguntando. ¿Cuánto gana un médico si cumple una misión en otro país? Aquí quiero aclarar algo, y es que me fue sumamente difícil hacer estas investigaciones, porque cuando le pregunté a médicos conocidos sobre este tema, que cuánto ganaban, que cuánto eran las misiones médicas, pues tenían miedo a hablar. Sí, tenían miedo y me lo dijeron así mismo. Tenían miedo a que ellos dieran algún dato y luego tener problemas con el gobierno. A ver, entiendo desde un punto de vista porque sí, los cubanos hemos sido criados con mucha censura, pero al mismo tiempo encuentro absurdo que no quieran dar estos datos cuando son datos sabidos, datos incluso que circulan en internet y son cosas que ellos han vivido en primera persona. Así que de verdad, a los que me ayudaron, gracias, y a los que no, pues gracias también. Bueno, ahora sí, ¿cuánto cobra un médico cubano cumpliendo misión en otro país? Pues esto primeramente depende del país. Según varios sitios de internet, dice que cada médico cubano gana como promedio mensual en una misión en otro país $490, pero que el país anfitrión le paga al gobierno de Cuba $3.500 y que a su vez el gobierno de Cuba solo le paga al médico cubano pues $490, lo que si sacamos cuenta daría que el gobierno se queda con $3.100 y el colaborador solo con $490. Estos son sitios de internet, pueden buscarlo, esto fue lo que estuve investigando. Quiere decir que el médico cubano se queda solo entre el 9 y el 25% del total de lo que paga el país anfitrión. Ahora, esto, si ustedes lo buscan en las redes, también ha despertado muchísima
muchísima polémica, van a haber ejemplos de otros países, pero hoy vamos a estar hablando de Venezuela, sí, de datos reales sobre los médicos que hoy en Cuba, en 2023, están cumpliendo misión internacionalista en Venezuela. Al referirse a la misión médica que protagonizan los especialistas cubanos de la salud, Nicolás Maduro afirmó lo siguiente. Yo quiero decirlo aquí en el Zulia, los médicos y médicas cubanas se quedan en Venezuela, en los barrios, en los caseríos, en los pueblos. La misión Barrio Adentro continúa. Estoy aquí grabando y tengo que aguantar todos los piropos de los hombres cubanos. Dice uno, está rica, mami. Yo me río para no llorar. Seguimos. Hoy en 2023, un médico cubano cumpliendo misión en Venezuela. Venezuela, ¿cómo que Venezuela? Venezuela. Repetimos. Hoy en 2023, un médico cubano cumpliendo misión internacionalista en Venezuela está ganando aproximadamente $500. Pero que estos $500 el médico jamás los ve en su mano, sino que el gobierno se los va acumulando en una tarjeta aquí en Cuba y cuando este colaborador regresa a Cuba, le paga valorando cada dólar a 24 pesos cubanos, lo cual no me parece para nada justo porque sabemos que en Cuba el dólar no vale 24 pesos. Hoy en Cuba el dólar está a 170 pesos en el mercado negro. ¿Pero por qué en el mercado negro? ¿Por qué hay que comprarlo en el mercado negro? Porque el gobierno cubano no vende dólares, solo $100 por persona en las casas de cambio y cada cierto tiempo, en fin, que es como si no vendieran dólares. Entonces hay que recurrir al mercado negro y cuando este colaborador viene a Cuba, saquemos la cuenta por un mes, ¿sí? Viene a Cuba y le pagan sus $500 que se ganó en el mes. Se lo valoran ¿a cómo? A 24 pesos. Quiere decir que cobra 12,000 pesos cubanos. Cuando ese médico va a comprar dólares porque necesita comprar dólares, porque ustedes saben que en Cuba todo es en dólares, y va al mercado negro, ¿a cómo paga el dólar? Pues a 170 pesos. Quiere decir que con los 12,000 pesos que le dieron por un mes por trabajar en Venezuela, lejos de su familia, porque aquí les cuento que los médicos cubanos no pueden irse de misión con sus familiares, tiene que ser solos, me imagino por evitar la migración, pero bueno. Seguimos. Quiere decir que cuando cambia sus 12,000 pesos que se ganó por un mes de trabajo en Venezuela, lo cambia en dólares en el mercado negro, solo se queda con $70. O sea, de $500 que supuestamente se ganó en ese mes en Venezuela, solamente le queda en $70 a cambio real del país. Y también creo que ya que estás trabajando en otro país, estás lejos de tu familia, pues bien que pudieran darles a los médicos los dólares en sus manos y que ya ellos pues decidieran qué van a hacer con ese dinero, ¿verdad? A ver, vamos a darle forma a este arroz con mango. Quiere decir que si un médico cubano en Venezuela gana $500 mensuales a razón de contrato, de lo que dice el contrato, en el año serían $6,000. Pero cuando regresa a Cuba, que le valoran cada dólar a 24 pesos, sería $6,000 por 24 pesos, queda en 144,000 pesos cubanos. Y cuando este médico va a comprar dólares reales en el mercado negro, que es donde único podemos comprarlo, pues se queda con $847 porque dividimos 144,000 pesos cubanos entre 170 pesos que está aproximadamente el dólar hoy y nos queda en $847. O sea, ese médico que está de misión internacionalista trabajó un año completo en otro país lejos de su familia por $847 de $6,000 que debían ser realmente, ¿no? Que debían dárselo en cash. Pero es que esta no es la única curiosidad, sino que de esos $847, la mitad está como que congelada y solo se la otorgan al final de la misión al colaborador, al médico, si no ha incumplido, si no tiene ninguna sanción, si no desertó de la misión, si no se fue a otro país. Solo así entonces recoge su dinero completo. Es un verdadero privilegio poder contar con médicas y médicos cubanos. Fueron las palabras durante el recibimiento en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde se recordó el impacto de la misión médica cubana creada por Fidel Castro y Hugo Chávez el 16 de abril del 2003. ¿Qué pasa si desertas de una misión internacionalista? Bueno, pues te tienes que pasar 8 años sin venir a Cuba. Está sancionado que por 8 años no te dejan pisar suelo cubano. O sea, no vas a poder ver a
a tu familia, a tus seres queridos. Por eso muchos médicos se lo piensan mucho antes de abandonar una misión médica, porque luego no pueden ver a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, pero aún así muchos lo hacen, y lo hacen a través de selvas, del mar, depende del país de donde estén. ¿Cuántos años puede cumplir un médico de forma seguida de misión internacionalista en otro país? Pues solamente 5 años. Después de esos 5 años tiene que regresar a Cuba y entonces esperar a que pasen. Te va a llevar un carro. Caballero, estoy pasando por una rotonda. Casi me arrollan. Yo por hacerles buenas tomas. Valoren esto y compartan el video. Suscríbanse. Bueno, les decía que pasados esos 5 años, el médico tiene que esperar 6 meses para entonces solicitar otra misión. O sea que más de 5 años seguidos no pueden ser. Ay, el aire fresco despeina Pilar, que viene y va. Tenemos los poemas metidos en la cabeza de chiquitico. La pregunta del millón, entonces, ¿por qué? Si hay todas estas trabas, estas situaciones para cumplir una misión médica, entonces, ¿por qué el médico, el propio médico, no solicita un contrato con otro país? ¿Por qué no hace el negocio directamente el médico? Y la respuesta no es tan sencilla. Primeramente, para usted dejar de ejercer como médico en Cuba e irse a otro país, aunque sea trabajar como médico, usted debe pedir una liberación. Pero dicha liberación se pueden demorar en dársela hasta 5 años. O sea, yo la solicito hoy porque quiero hacer un contrato en otro país y en 5 años me la pueden dar. La pueden dar antes, pero es hasta 5 años. Ahora, eres recién graduado y pediste una especialidad. Estás estudiando una especialidad, la que sea ortopedia, oftalmología, oncología, lo que sea, usted va a estar regulado. Comenzó el acto solemne de graduación de las universidades de ciencias médicas. En esta ocasión acompañaron a los graduados las máximas autoridades del partido y el gobierno, además de cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas, el Ministerio de Salud Pública y las administraciones. La Unión de Jóvenes Comunistas reconoce especialmente a dirigentes consagrados y activos en la Federación Estudiantil, quienes representaron a sus compañeros durante toda la etapa universitaria. Y lejos de terminar el camino, comienza la aventura más humanitaria de este mundo: salvar vidas. O sea que por 10 años, escuchen esto, 10 años usted no va a poder salir del país. Quiere decir que cuando ese médico recién graduado que está estudiando una especialidad va a sacar el pasaporte, le dicen que no se lo pueden dar porque está regulado por 10 años que no puede salir del país. También cuando el médico se gradúa, tiene que hacer 2 años de servicio social donde el gobierno los ubique, y de no hacerlo, entonces les retiran el título, se lo invalidan, como si no hubiera estudiado medicina. Así que hoy en día muchos recién graduados de la carrera de medicina lo que hacen es que cuelgan el título y se ponen a hacer otras cosas. Se ponen lo mismo a vender en una pizzería, que a manejar un bicitaxi, a arreglar celulares, a todos estos oficios y profesiones que no fue lo que ellos estudiaron. Yo pienso que es la formación social que han tenido esos jóvenes. Muchos jóvenes de esos que son carretilleros tienen una formación política y social muy baja. Sus familias son disidentes, son personas no acordes con los procesos revolucionarios que se han llevado a cabo en Cuba. Uno lo que quiere es trabajar para coger dinero para comprarse sus cosas, ya que hay veces que los padres y las madres no tienen los recursos para satisfacer sus necesidades ni tampoco las tuyas. Si tú coges una carrera que tenga que ver con turismo o cosas así con los extranjeros, saliste bien. Si coges una que tenga que ver con médico, profesor, estás embarcado. Porque, uno, el salario promedio de un médico es de $30. $30 hoy en Cuba, después de 5 años estudiando medicina. Después está la situación de las misiones médicas. Ustedes vieron las complicaciones y que al final no es tanto dinero comparado si ellos hicieran el contrato por ellos mismos, pero no pueden. Por eso también la escasez que está atravesando hoy Cuba de médicos, sí, de médicos especialistas, por esta regulación. Ellos dicen, si yo me gradúo de médico y me regulan por 10 años, pues no voy a pedir especialidad. Lo que hacen entonces es que ellos piden la especialidad de medicina general integral, que es la única que no está regulada en Cuba. Porque, seamos claros, todos los cubanos quieren salir de Cuba por la crisis, por lo que estamos viviendo. Todos en algún momento decimos, bueno, yo quiero salir de mi país
y mejorar. Una de las misiones médicas que últimamente ha estado generando bastante polémica hoy en Cuba son las misiones médicas en México, aprobadas recientemente en un acuerdo con AMLO. Los médicos cubanos que han estado llegando a México desde el 2012 es de 552 médicos para venir a cubrir estas vacantes que existían en México y que ha hecho público el sistema de salud mexicano. Entonces yo quiero que ustedes, mis tarequeadores de México, me digan qué saben de estas misiones de cubanos en México que están pasando actualmente y qué creen de esto, porque, a ver, leemos muchas cosas en internet, por las redes, pero quiero saber la opinión de ustedes. ¿Qué creen de estas misiones médicas cubanas en México ahora mismo? Yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios cuánto gana un médico en su país y qué les parece todo esto que hemos estado hablando de las misiones médicas en Cuba. ¿Se parecen a misiones que puedan hacer los médicos en sus países? ¿Qué les parece los salarios que cobran nuestros médicos cuando trabajan en otro país? Y ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, activen la campanita, denme ese like, compartan el video, caballero, compártalo, que eso me ayuda muchísimo a crecer y a que llegue a todo el mundo. Ya saben, nos vemos cada miércoles y cada sábado en la tarde, hora Cuba, miren, para tarequear. Nos vemos.